Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a hablar de una de las tres reformas que el gobierno actual presentó dentro de su campaña. Hablamos primero de la reforma tributaria, de la cual hablaremos en unos días más con una persona que es absolutamente experta en el tema. Conversamos el lunes pasado recién de la reforma en salud, cuando conversamos de las ISAPRES. Hoy día vamos a conversar de la reforma de pensiones. ¿Por qué la reforma de pensiones se iba a presentar ahora hasta fines de mes, fines de agosto? Y resulta que el gobierno decidió desacoplarla y separarla del tema plebiscitario. Vamos a conversar hoy día con Carl Sievers, abogado, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, muchas gracias por estar en este punto de encuentro. A ti, darte las gracias una vez más por la invitación. Muy bien y muy feliz de participar en estas actividades, en estos conversatorios, porque es importante, yo creo, para poder informar a la sociedad toda y naturalmente a tu público, y que siempre tengan un contrapunto, porque uno suele escuchar generalmente una sola versión de las cosas. Entonces siempre es bueno, creo yo, tener un contrapunto. Oye, a ver, yo decía en un comienzo que esta, bueno, es una de las tres reformas sociales que propuso el gobierno en su campaña y que la iban a presentar ya a fin de agosto, pero lo que no sucedió, digamos, porque querían separarla un poquito del tema plebiscitario y no meter más ruido, más cosas entre medio de esta conversación antes de esta decisión. Me gustaría saber para ti, ¿tú has podido ver algo del borrador de la reforma, lo que se está proponiendo? Porque tengo entendido que de alguna manera se ha ido conociendo qué es lo que el ministro Marcel ha dicho un poco, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se pretende. A ver, efectivamente el gobierno pospuso un poco la presentación de este proyecto, como tú bien dices, un poco entre comillas, para descomprimir o para separar las cosas, ¿ah? Pero para los entendidos, la verdad que esta decisión política de aplazar la reforma previsional dice un poco relación esperando el resultado del plebiscito, ¿ya? ¿Y por qué ocurre esto? Porque el borrador de la que eventualmente será la nueva constitución establece un poco los grandes lineamientos de no solo de la seguridad social, sino que del nuevo sistema de pensiones. Y aquí se quiere hacer un giro nuevamente y volver al sistema, al antiguo sistema de pensiones. Nosotros en Chile ya tuvimos un sistema de reparto con las consecuencias. Mira, debiese decirte por todos conocidas, pero la verdad es que hay tanto mito acá sobre la materia que la gente hoy día cree que el sistema antiguo era muy bueno. ¿Ya? Lo cierto, en la práctica, en la realidad, los datos duros nos dicen que todo lo contrario, era un sistema que estaba quebrado. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el motivo de por qué se aplazó la presentación de esta reforma, porque, insisto, lo que se pretende hacer es volver un poco a un sistema de reparto con algunas modificaciones, y algunas actualizaciones, si tú quieres, o mixtura de sistema privado de pensiones con el sistema, el antiguo y clásico sistema de reparto. Ese es un poco el contexto. Oye, en algún momento se ha dicho que, por ejemplo, se está mirando el sistema que tiene Uruguay como de pensiones, ¿no? En el que las personas seguiríamos manteniendo este 10% de cotización, pero que subiría el porcentaje por cargo del empleador de un 6%. Hay otras personas que tengo entendido que están proponiendo un 8% porque el 6% en poco tiempo más quedaría de nuevo muy en poco tiempo. Corto. Unos pocos años quedaría corto. Cuéntame un poquito, a ver, vamos desmitificando, como dices tú, hay muchos mitos de por medio. Vamos desmitificando. ¿Qué es lo que hay hoy día? ¿Qué es lo que se propondría en esta reforma? Que, dicho sea de paso, habría que aclarar, en realidad, tanto la reforma tributaria como la reforma en salud, como la reforma en pensiones, no es obligatorio, no era obligatorio que ganara el apruebo o el rechazo. Eso se podía manejar en forma
paralela con el Parlamento, ¿no? Efectivamente eran modificaciones de rango legal. No había que moverle una coma a la Constitución para efecto de haber hecho estas modificaciones. Insisto, son modificaciones de rango legal y que no requerían una modificación constitucional. Eso por un lado, ¿ya? Ahora, claro, se ha dicho, para justificar un poco este cambio de Constitución, que era absolutamente necesario para estos efectos. Técnicamente hablando no era así, como tú bien dices, simplemente con una modificación de rango legal se podía hacer estas modificaciones, ¿ya? Dicho eso, a ver, ¿cuál es la idea? Efectivamente, ¿no es cierto? Hoy día se cotiza el 10% de la remuneración, pero acá el primer alcance, porque está mal explicado cuando te dicen que uno cotiza el 10% de su remuneración. Es el 10% de la remuneración con un tope imponible, ¿ya? Y esto ha ido progresivamente subiendo de 70 y tantas UF a 82 UF hoy día, ¿ya? Vale decir, todo aquel que gana por sobre 82 UF, todo ese dinero que ganas por sobre esas, insisto, 82 UF, eso no entra al cálculo de las cotizaciones previsionales, ¿ya? Y hay que distinguir también porque este tope imponible es distinto para la cotización de salud y de pensiones, y es distinto cuando uno lo compara con el seguro de cesantía, porque el tope de la remuneración es mucho más alto, ¿ya? 120 y tantas UF. Ese 10% efectivamente, y ya hace muchos años, quedó corto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se entiende, y esto se explica de la siguiente manera. Ojo acá, hablando un poco de estos mitos que dices tú, esto no es magia el sistema de pensiones. El sistema de pensiones es matemática pura, ¿ya? Entonces, dado que la gente está viviendo muchos más años porque tiene una mucho mejor calidad de vida, comparativamente a lo que pasaba en 1950, me refiero, y en consecuencia hoy día la gente está viviendo hasta los 83, 85 años, ¿sí? Por lo menos en la realidad nacional. El problema Como está promedio. en que... Perdón, como promedio. Sí, claro, naturalmente, en promedio. Hay gente que vive mucho más también. Eso implica que si tú te pensionas a los 65 años, los hombres, o 60 años las mujeres, tienes que financiar una sobrevida mucho más larga, prácticamente 30 años, 25, 30 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo con el 10% de lo que ahorré mientras estuve activo, imaginémonos de los 20 años, un poquito más hoy día, hasta los 60 o 65 años, ¿cómo con el 10% de lo que coticé durante 40 o 45 años voy a solventar una pensión por 20 o 25 años más? Entonces es un problema matemático esto, ¿ya? Ese es el primer tema. Entonces, a raíz de esto es que efectivamente se ha pensado en subir el porcentaje de cotización de un 10 a un 16 o un 18, incluso un 20%, dicen algunos. Si uno lo mira desde la perspectiva económica, claro, sería maravilloso duplicarlo un 20%. ¿Cuál es el problema? El problema de fondo es que mientras más alto es el porcentaje de cotización, mayor es el incentivo a, ¿cómo decirlo?, a buscar formas de rodear la ley. Vale decir, ¿cómo hago para que formalmente, en mi liquidación de remuneraciones, yo aparezca ganando un monto menor para que no pierda, entre comillas, ¿no es cierto?, ese 20% o ese 18%. Entonces, el riesgo siempre es que mientras más alta es el porcentaje de cotización, mayores van a ser los incentivos para no cotizar por el total, ¿ya? Ese es un punto. Ahora, en base a lo que tú me preguntabas, lo que se quiere hacer, hablemos del 16% para no tener tantos números, subir del 10 al 16%. ¿Qué es lo que se pretende con esta nueva reforma? ¿Y qué es lo que plantea el borrador o proyecto de la Constitución? Lo que plantea es que todo ese porcentaje se vaya a un fondo común. Vale decir, todos los trabajadores activos que estamos cotizando, que mes a mes pagamos cotizaciones previsionales, ese dinero ya no va a una cuenta tuya, ese dinero deja de ser tuyo y pasa a un saco o un fondo estatal. Y con todo lo que se recauda en un año, se pagan pensiones. Y el ideal de este sistema es que haya un punto de equilibrio entre todo lo que se cotiza en un año versus todas las pensiones que hay que pagar en ese mismo año. En términos simples, logramos juntar, para efectos del ejemplo, 100 millones de pesos con todas las cotizaciones y yo pago pensiones por 100 millones de pesos. En ese caso, el sistema está neteado
y funciona perfectamente bien, ¿ya? El problema está que la realidad es que hay cada vez menos trabajadores activos actualmente trabajando y hay cada vez más gente pensionada y que viven cada vez más años. Entonces, esta cuadratura, esto de netear los ingresos con los egresos, no se da. ¿Y qué es lo que pasaba antiguamente con el sistema antiguo de pensiones aquí en Chile? Justamente, que el Estado año a año debía ir financiando los déficits del sistema con dinero del erario fiscal en el fondo para poder seguir pagando las pensiones. Y por eso, a raíz de aquello, es que se diseña el actual sistema de pensiones en que saca de la ecuación al Estado y finalmente dice, bueno, cada uno va a cotizar su dinero. Dicho esto, discúlpame que me extienda, pero es muy importante señalarlo. Voy a ser lo más breve posible en este punto. Se dice que el sistema actual de pensiones no funciona y que fracasó. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no otorga buenas pensiones, porque hay muchas lagunas previsionales. Mucho cuidado ahí, porque esos problemas no son defectos del sistema de pensiones. El sistema de pensiones tiene una sola tarea, una sola misión. El dinero que tú le entregas mes a mes, ponerlo en distintos instrumentos para buscar la mayor rentabilidad o la mejor rentabilidad posible. Es efectivo que han habido un par de años, actualmente el sistema ha tenido pérdida, pero eso es producto de una crisis mundial. Entonces, en el largo plazo, en 40 años o más de 40 años, la verdad es que el sistema ha tenido muy buenas rentabilidades, ¿ya? El problema está que eso no se plantea y la gente no entiende bien cómo funciona, ¿ya? Entonces, por eso quería hacer un poco ese punto de manera lo más breve posible. El tema es mucho más extenso, pero tratando de sintetizar. Oye, ahí dijiste tú una cosa que a mí me llamó la atención. Una, el hecho de que se subiera la cantidad el porcentaje de cotización por parte del empleador, ¿podría indicar de alguna manera que la persona la va a pensar 4 veces antes de hacer nuevos contratos? Y dos, hoy día hay menos personas, dices tú, que estén trabajando y que por lo tanto estén cotizando. ¿Tendrá mucho que ver también el hecho de que hay muchas personas que están trabajando y que no es que se den la vuelta por el lado, digamos, oiga, jefe, no me pague así, págueme de esta otra forma? Porque, a ver, eso es sinceremos el tema, eso es algo que ha pasado todo el tiempo, ¿no es cierto? Mucha gente que pide a sus empresas que aparezcan con menor sueldo para tener que pagar menos. Pero también puede ser que hay mucho emprendimiento, personas que están trabajando por sí solas y que no están cotizando. Es así y eso podemos englobarlo dentro de lo que se conoce en grandes rasgos como el empleo informal. ¿Ah? Empleo informal, porque te voy a poner 2 ejemplos. Puede ser que yo esté prestando servicios para una empresa. En la realidad yo soy un trabajador de esa empresa, pero formalmente no figuro con un contrato de trabajo. Y eso implica que yo recibo líquido lo que me van a pagar y no figuro en el sistema. Esa es una alternativa, eso es empleo informal, ¿ya? Pero otra forma de empleo informal es, como tú bien dices, y es un caso hoy día súper relevante, ¿ah? De todas estas personas que empiezan un emprendimiento, no sé, piensa lo que tú quieras, me voy a poner te voy a inventar, voy a vender maní tostado si tú quieres, ¿ah? Entonces estoy trabajando desde mi casa, empaco paquetitos de 50, 100 gramos de maní y los vendo. Eso es una actividad económica absolutamente informal que estoy realizando y en consecuencia tampoco figura en el sistema. ¿Y por qué es absolutamente relevante lo que tú señalas? Porque hoy día es una realidad. Hoy día la cantidad de gente que está trabajando, que está realizando emprendimientos es muchísima. ¿Por qué? Porque dada la situación de pandemia, el contexto mundial, y nosotros empezamos antes con el estallido social, ¿ah? Tuvimos un problema económico importantísimo. ¿Ya? La economía se ha resentido muchísimo. Fíjate que con el solo estallido social, la economía se resintió muchísimo. Y después, un par de meses después, llega la pandemia. Entonces a nosotros ya nos agarró en una muy mala posición la pandemia, y la pandemia se ha extendido prácticamente hasta el día de hoy. Entonces, esto dice relación con el contexto nacional y mundial también, ¿ya? No solo económico, sino que también político. Entonces, es una realidad la cantidad de gente que trabaja no sé, en Uber, en otro tipo de plataforma. ¿Ah? Claro, o vendiendo cualquier cosa. Oye, una cosa que me gustaría que me comentaras tu opinión. El ministro Marcel ha dicho, por ejemplo, que el hecho de que
las pensiones sean heredables, no incentivaría al comercio, porque la idea es que la gente dejaría de ahorrar porque sabe que va a tener una herencia. ¿Qué opinas de esa frase? No, yo no la creo muy afortunada, pero fue algo que dijo él. Yo no comparto para nada la opinión del ministro Marcel en ese sentido, ¿ah? Son dos cuestiones que van por carril absolutamente separados. Mi cotización mensual para efectos de pensiones es obligatoria, me la descuentan. Yo no elijo si esa plata la cotizo o no la cotizo, en primer lugar. Dos, para que se produjese ese efecto es que yo tendría que agarrar gran parte de mi sueldo y ponerlo en un ahorro voluntario, un APV, un ahorro previsional voluntario. ¿Ya? La gente no hace eso. El común de la gente, me atrevería a Claro. decir el 98% de la población, no le sobra plata mes a mes como para destinar o alguna parte de su dinero o gran porcentaje de ese dinero para ir dejando en una APV. La gente tiene diariamente y mensualmente necesidades que cubrir. La verdad, es bastante desafortunada la frase del ministro, yo no la comparto en ningún caso. De hecho, el problema es justamente al revés, y te lo voy a explicar de manera muy simple o muy breve. La gracia del sistema de pensiones es que tú sabes que ese dinero es tuyo. Aquí por años se dijo que esa plata no estaba, que las AFP se la habían robado, hasta que llegaron los retiros. Y llegaron los retiros y la plata estaba para retirarla. ¿Ah? Entonces parece que no era nada cierto eso de que no, la plata se la robaron, se la llevaron. Salieron los proyectos de ley por los retiros y se pagaron todos los retiros. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el problema que se produce? Lo típico que ocurre cuando las cosas no son de uno y no son de nadie, pues entonces nadie se preocupa de esto. Cuando el dinero es tuyo, tú te preocupas o tienes una mayor preocupación de dónde está, cuánto es, Claro. si es que ha crecido o has perdido plata. Si el dinero lo tienes que aportar a este fondo común y ya deja de ser tuyo, ya te importa un poco menos cuánto estás ahorrando o cotizando, o si estás cotizando o no estás cotizando. De hecho, ahí hay una de las grandes críticas, porque se habla mucho en materia de seguridad social de la solidaridad. ¿Ya? Este es un sistema solidario. Tú me vas a perdonar, Miriam, pero técnicamente hablando, un acto de solidaridad es un acto de desprendimiento voluntario. Yo agarro y dono plata para la Teletón, por poner un ejemplo. No sé, ayudo a alguien. Ese es un acto solidario, absolutamente voluntario. La cotización es obligatoria por ley. Esto no es solidaridad. Técnicamente hablando, esto es redistribución de los ingresos. Claro. Yo tomo lo que me están entregando los cotizantes de manera obligatoria y yo veo cómo lo distribuyo. Entonces son cosas muy distintas. Lo que pasa que semánticamente suena muy lindo y evoca un poco este romanticismo de que, mira, estamos siendo solidarios. Se habla también de la solidaridad intergeneracional. Cuestiones que, insisto, suenan muy lindas porque nos evocan buenos sentimientos, pero en la práctica no hay nada de eso. Oye, bueno, ahí hay dos cosas. Una es que, a ver, en todas las encuestas que se han hecho, se ha sacado que la gente quiere poder elegir dónde poner su plata. Eso para ellos, para todo el común de las personas, es fundamental. Y lo otro es que sean fondos heredables. ¿Qué opinión te merece a ti lo que ha pedido, lo que ha mencionado en general la ciudadanía? Mira, es de toda lógica. Es de toda lógica lo que pide la gente. Esa plata que estoy cotizando es producto del esfuerzo que yo hice. Naturalmente, si uno quiere y puede ayudar a alguien más, bienvenido sea. Pero primero tengo que ver cómo me ayudo a mí mismo, pues. Porque ya decíamos, me voy a pensionar a los 60 años o 65 años, voy a vivir hasta los 80, 85, quizás más años. Entonces el problema que tengo conmigo mismo, por decirlo de esa manera, es cómo voy a asegurarme yo un ingreso durante 20 o 25 años cuando ya probablemente no esté formalmente trabajando. Entonces, es de toda lógica que la gente quiera mantener su dinero en su propiedad para ver cómo ellos se solucionan un problema. Y naturalmente, si parte de esos fondos pueden ser heredables, maravilloso, porque de esa manera ayudo a mis hijos y ellos a su vez a los suyos. Entonces, es de toda lógica, pues miren. Y fíjate que aquí volvemos de manera indirecta, si tú quieres, con el tema de la solidaridad. Parece que nos gusta hacer solidaridad con el dinero ajeno, pero cuando se trata del dinero de uno, no, primero me preocupo de lo mío.
Y si me perdonas, no claro. tiene nada de malo, porque es una cuestión lógica, es una cuestión de naturaleza humana. Uno trata de proveerse para uno mismo primero, y en la medida que uno puede, uno naturalmente ayuda al resto. El sistema, con esto cierro, el sistema sería solidario si es que yo me pudiese meter a mi cuenta de AFP y hubiera un botón, un banner donde yo diga quiero donar el 10% de lo que tengo acumulado a la gente que Claro, tenga menos. Eso es claro. solidaridad. Ahí te creo, ahí usamos la palabra solidaridad, pero en todo el sentido de la expresión. Antes de eso, redistribución de los ingresos, lo lamento. Bueno, ese sistema es un poco lo que funciona, como funciona en Alemania, ¿no? Cuando tú pagas los impuestos, tienen un botón donde ellos dicen, bueno, parte de mis impuestos yo los quiero donar a XXXX y ellos lo donan de esa forma. Oye, pero a ver, yo estuve buscando un poco con el tema de el proyecto de reforma y me encontré con una propuesta que hace concreta la Asociación de Aseguradores de Chile. El primer dato que pone dice aumentar la cotización del pilar contributivo al 8%, por lo que hablábamos ya de que la tasa de reemplazo, esto haría una tasa de reemplazo de un 70% aproximadamente a las personas, digamos, que vayan a jubilar, no a los jubilados. No hablemos todavía de los que ya están jubilados en este momento, que hay que tratar de arreglarles como sea, si bien algo se hizo con el tema de la PGU, ¿no es cierto? Que igual apoya como un piso, digamos, básico, ¿no? Bueno, me encontré con varias cosas. Dice, por otro lado, también el de nivelar la edad de jubilación, llevarla en forma progresiva, seguramente a los 65 años, algo que Ya. es súper rebatido. Cuéntame, ¿cuál es tu idea de eso? Mira, y fíjate, porque esto es un tema de desconocimiento. Hay que nivelar la edad de jubilación en ambos casos para hombres y mujeres a los 65 años. ¿Por qué? Mm, Porque el argumento que se da es que se está produciendo un perjuicio en contra de las mujeres porque se pensionan antes, como se claro, pensionan antes, tienen 5 años menos para seguir cotizando y tienen 5 años más que financiarse. Lo que la gente no conoce, lo que la gente no sabe de este sistema de pensiones, es que como está basado de hecho, los principios en los cuales se estructura son la libertad, mm, y te hizo el tiro, ¿la libertad en qué se materializa? Elige la AFP en la que quieras estar, elige el fondo en el que quieras estar, y entre varias cosas más, elige cuándo te pensionas. Y aquí está el desconocimiento. La edad para pensionarse de las mujeres es de 60 años y los hombres 65, pero eso es un requisito habilitante para pensionarte. Tú puedes perfectamente bien, como mujer, cumplir 60 años y no y seguir de pensionarte. largo, claro. No, y podrías seguir trabajando hasta los 65, hasta los 70, y a lo mejor vas a fallecer y nunca hiciste el trámite de pensionarte. Puede ser, ¿por qué? Porque tú no estás obligado a pensionarte al momento de cumplir la edad. Es el requisito habilitante para que tú voluntariamente, si así lo deseas, vayas a pensionarte. Claro. Entonces, esto, porque eso es lo que pasa un poco en Europa, ¿ah? Todos conocemos ahí las manifestaciones de los Ujú. famosos chalecos amarillos en Francia, ¿ah? Por las difíciles situaciones que se vivieron, porque querían subir la edad de pensiones. ¿Por qué hay que subir la edad de pensiones? Porque esos sistemas no dan abasto por los costos que tienen. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son las alternativas que hay? Mira, tenemos que bajar los beneficios que se otorgan, reducir el monto de pensión, y además, como eso no alcanza, bueno, entonces empecemos a jubilarnos más tarde. Y son medidas que tienen que ir tomando para tratar de compensar un poco este desfinanciamiento. Y por eso digo que es súper importante, ojalá que tus auditores lo entiendan, que este es un problema matemático, esto es un problema de números, ¿ya? Y eso es lo que hay que buscar como compensar, ¿sí? Sí, oye, a ver, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, no es obligatorio que tú llegado a los 60 tengas que, o a los 65 en el caso de los varones, que tengas que jubilarte, pero ojo que ahí hay un tema también que tiene que ver con el tema del trabajo. Hay algunas empresas en las que dejan que solamente 1 o 2 años más puedas tú seguir trabajando en esa empresa sin jubilarte y si no te tienen que despedir. Así que ojo, ahí también hay un tema con los empleadores. Sí, pero si me permites, tienes razón. Es un problema, a ver, en primer lugar, técnicamente hablando, no es un problema del sistema de pensiones, es un problema del mercado No, laboral. por supuesto, por ¿Ya? O sea, supuesto. no, que lo separo porque tienden a achacarle al sistema de pensiones
todos estos problemas que, si uno lo mira en frío y de perspectiva técnica, no son problemas del sistema de pensiones. Y lo que tú dices es cierto, y ese es un problema, eso sí, cultural. Ahora es un problema cultural que va a haber que corregirlo más temprano que tarde. ¿Por qué? Porque la población, y esto es un fenómeno mundial que empieza a ocurrir post Segunda Guerra Mundial, la población mundial está envejeciendo. Cada vez nacen menos personas porque las familias tienen menos hijos, uno, y dos, cada vez la gente vive más. Entonces, me vas a perdonar, pero eso es un problema cultural. Aquí hay que cambiar la idea. Yo, en lo personal, soy de la idea de contratar gente de mayor edad. Es gente que tiene experiencia, es gente responsable, es gente que está aprobada. Lo que pasa es que hay que ir haciendo un poco ese cambio cultural también, ¿ya? Y además, generar incentivos para la contratación de personas que tengan mayor edad. Es así. Bueno, claro que sí. Bueno, y aparte de eso, el tema de que las mujeres parece que vivimos más, entonces, por lo tanto, además, ser que la tasa de reemplazo ahí, bueno, no tiene problema. Ahora, otra propuesta que hace también esta asociación de aseguradores es que se financie con un cierto seguro, con un tema de un seguro extra de una cantidad mensual que pueda solventar, por ejemplo, para pagar a un cuidador o para que puedan, para que se pueda anexar, digamos, a tu jubilación. De alguna manera yo supongo que podría ser algo parecido a lo que es hoy día la pensión garantizada universal, ¿no es cierto? Es que desde esa perspectiva vendría siendo una especie de seguro privado. El que quiere y pueda contratarlo tendría que hacerlo. Pero fíjate que se va a producir el mismo fenómeno que conversábamos la vez pasada con el cambio o lo que se propone en materia de salud. Finalmente vas a hacer una separación más grande entre los más ricos y los menos ricos, porque finalmente el que puede va a pagar un seguro adicional y el que no tendrá que arreglarse con lo que hay. Ahora, insisto, el cuidado de esto es que estas proyecciones, estos técnicamente se denominan cálculos actuariales, son actuarios los que realizan estos cálculos, son matemáticos. Uno tiene que pensar en la sostenibilidad de estos sistemas en muy largo plazo, miren, 40, 50, 80 por lo años. menos, claro. No puede ser, es un error garrafal pensar en un sistema de pensiones para 5 años más. Esto tiene que ser de varias generaciones adelante. ¿Por qué? Porque la gente que hoy día empieza a trabajar le queda toda una vida hasta que empieza a cotizar, ¿se entiende? Entonces, no es tan simple. Y el problema está que si se crea este, entre comillas, seguro que tú estás indicando, bueno, ¿quién lo va a tener? Pues el que tiene un poco más de plata. El que tiene, claro, el que tiene la posibilidad de comprarlo. Oye, y ahí está el problema. Otra cosa es mejorar el tema del seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿no? Porque hasta ahora la idea se plantea que la gente que tenga esto, que tenga que recurrir a esto, funcione con un tipo de seguro hasta la edad que tenga de jubilar, y en la edad de jubilar empiece entonces con sus propios fondos, digamos. Ya, a ver, el actual sistema de pensiones contempla un seguro de invalidez y sobrevivencia, por sus siglas, el SIS, y que es un monto mensual que se paga obligatoriamente. Pero que es muy bajito, pero que es muy poquito. Entonces, la idea es que, por ejemplo, si una persona tuvo un accidente y se tuvo que pensionar por este sentido, a los 40 años, pues le tiene 20 o 25 años que funcionar con estos, no sé, este poquito SIS que se le paga. Y después debería entrar entonces a funcionar sus propios fondos, una invalidez como común, digamos, que sea pagado de cargo del SIS hasta la edad legal de jubilación. Es que en efecto así funciona. El SIS, cuando tú cotizas para el SIS, para el seguro de invalidez y sobrevivencia, si tienes un accidente a los 30, imagínate a los 30 años, va a ser un poco trágico, pero es para graficar el punto. Una persona que lleva 2-3 años trabajando, tú comprenderás que no alcanzó a cotizar nada. Nada. Pero ¿cuál es la gracia? Este SIS viene a suplir ese déficit y le inyecta mes a mes recursos a la cuenta para que tenga una pensión. Y cuando esa persona llega a la edad de jubilación, 60, llega a su edad de jubilación, muta legalmente esa pensión y muta, valga la redundancia, de una pensión de invalidez y sobrevivencia a una pensión de vejez. Muta y cambia y sigue aportándote.
Ahora, Perfecto. ¿se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar. ¿Se podría señalar que otorgue mejores coberturas? Por supuesto que sí. ¿Ya? Son todas modificaciones de rango legal. Pues yo tengo otra propuesta, miren, que a lo mejor es más interesante. Porque se habla mucho en estos días, y hace ya varios años, ¿no es cierto?, que las AFP lucran y han lucrado con el dinero de todos los chilenos. ¿Ya? Lo cierto es que hay una separación brutal entre lo que son los fondos o los capitales propios de la AFP versus lo que generan los fondos de pensiones. ¿Ya? Y se dice que han ganado miles de millones. Mira, súper simple, quieren hablar de solidaridad. ¿Por qué no se establece que, no sé, el 20, el 30% de las utilidades de las AFP estén obligadas a redistribuir en las cuentas a sus afiliados? Ahí estarían devolviéndole de las ganancias a sus propios afiliados. Ahí hay una buena idea de cómo mejorar lo que cada uno tiene en su cuenta y adicionalmente poder hablar o eliminar un poco este argumento que las AFP se han llenado los bolsillos de plata. Quizás Porque sería también, una fórmula, y quizás también sería una fórmula como para mejorar las actuales pensiones, de las cuales no, claro, obviamente no vamos a alcanzar a hablar, Carl, porque sí. el tiempo. Ahora, solamente respecto a ese punto, y bien cortito, acá hay que tener cuidado respecto de cómo se presentan los números, porque se habla, ¿no es cierto?, de que tenemos en promedio muy malas pensiones, pero cuidado, porque lo que hacen para llegar a esos resultados es que toman las mejores pensiones con las peores pensiones. Y el problema de analizarlo de esa manera, o mejor dicho, está mal hecho el análisis así. ¿Por qué? Porque uno debiese tomar, bueno, quienes cotizaron durante sus 40, 45, 50 años, y qué pensión tienen, vale decir, quienes cumplieron con todos los requisitos. Claro. Y se mete en este cálculo aquellos que trabajaron informalmente, tuvieron lagunas previsionales por cesantía o por lo que fuere, y eso te desvirtúa un poco los números. Entonces, yo creo que habría que hacerlo por separado, porque cuando uno revisa solamente tomando aquellos que cotizaron durante todo el tiempo que tienen que haber cotizado, que cumplieron con reglas, entre comillas, esa gente sí tiene una tasa de reemplazo equivalente al 70%, pero ojo, no de la última remuneración, de los últimos 10 años. Así se hace el cálculo. Claro. Entonces, esto habría que un poco de separar esos números, porque ese trabajo informal o esas lagunas previsionales, insisto, son responsabilidad del mercado y del derecho del trabajo, no del sistema de pensiones. Y eso tampoco lo explican. Perfecto. Muchas gracias a Carl Sievers. Conversamos con él, abogado, profesor de Derecho al Trabajo y Seguridad Social de Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, señoras y señores. Creo que les quedó algo más claro el tema de la reforma de pensiones. Esperemos que esto mejore. En algún momento vamos a conversar sobre las pensiones, cómo mejorar las pensiones a los que ya están pensionados actualmente. Muchas gracias por haber llegado a este punto de encuentro.